Hola, bienvenidos a Crossing Open Doors. Hoy voy a estar compartiendo sobre Jesús y el Mesías en el Islam. Y para ello voy a estar explicando también sobre este collar que lo he creado con 3 propósitos. Uno, levantar sostenimiento. Otro, poder levantar intercesores que al comprarlo también puedan comprometerse, si así lo desean, a orar por Elo o Eloísa. Y también, lo más importante, utilizarlo como una herramienta evangelística, ya que yo lo he tallado a mano y lo he escrito en árabe para llamar la atención de árabes y musulmanes e incluso aquellas personas que no tienen nada que ver con el Islam, pero que se sientan atraídos por no saber qué dice allí y puedan preguntar qué significa lo que está allí y poder presentar entonces el mensaje de salvación a cualquier persona. El mensaje que se encuentra en este collar es Yeshua, Howa, el Mesías o el Mujalles, que significa Jesús, Él es el Mesías y el Salvador. Voy a estar también explicando cada una de las palabras que se encuentran en este collar, porque creo que bíblicamente tienen un poder impactante para la vida primeramente de nosotros como cristianos y también de aquellas personas que quizás nunca han escuchado el nombre de Jesús o no entienden el verdadero significado del Mesías. Así que aquí voy. Yeshua o Jesús es el nombre del hijo de María, quien es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, el nombre de Yeshua o Jesús no es conocido por la mayoría de los musulmanes, especialmente en Oriente, ya que la forma en que conocen al Mesías o al hijo de María es Isa el Mesías ibn Maryam, que significa Jesús el Mesías, el hijo de María. Ahora, aún en Occidente, muchas personas creen que Isa es el nombre árabe de Jesús, cuando en realidad Isa solo significa o solamente es el nombre islámico de Jesús, ya que el nombre árabe de Jesús es Yeshua, de acuerdo a su significado que es compatible con el de Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros traducimos el nombre de Jesús en cualquier idioma, va a dar el mismo resultado. Si escribimos significado de Jesús, te va a decir nombre de origen hebreo que significa Salvador o Dios salva. Si escribimos significado de Jesus, te va a decir nombre de origen hebreo que significa Salvador o Dios salva. Si ponemos significado de Yeshua, te va a decir nombre de origen hebreo que significa Salvador o Dios salva. Es lo mismo que nos ocurriría si escribiéramos Pedro, Peter o Botros en árabe, te daría el mismo significado. Eso es lo único que nos permite saber que un nombre es el mismo o una variante del mismo sin importar el idioma en que se pronuncie. Si Isa significara Salvador o Dios salva, yo no estaría haciendo este video porque simplemente sería una variante árabe del nombre Yeshua. Pero en este caso tengo 5 años aproximadamente estudiando sobre el significado de Isa. He investigado, he entrevistado, he preguntado a diferentes imames en diferentes países, a musulmanes regulares en diferentes países, incluso a cristianos, y hasta ahora no he encontrado una respuesta. Algunos cristianos me han dicho que Isa proviene del griego Isus, que significa Jesús, o que viene incluso del siriaco y que era la forma en que llamaban a Jesús en el tiempo de Mohammed. Pero si esto fuera cierto, entonces quebrantaría la teoría de los musulmanes de que el Corán es 100% árabe, ya que entonces tendrían una palabra griega o una palabra siriaca en su libro 100% árabe. Lo cual igual hay pruebas de que el Corán no es 100% árabe porque se prueba palabras extranjeras en él, pero ya eso sería para otro video. En este caso, enfoquémonos en el tema de Yeshua o Jesús. En todas estas investigaciones solamente una persona se acercó a darme una respuesta en Egipto y me dijo, Eloísa, Isa significa el camello blanco. Y yo le dije, ya va, un momento. ¿Están ustedes ofendiendo a Jesús comparándolo con un animal? Y ella me dice, no, Eloísa, lo que pasa es que cuando un musulmán sacrifica un camello blanco en el Eid el-Adha o la fiesta de sacrificio, está presentando el mejor sacrificio porque es muy difícil conseguir un camello blanco. Ahora,
cuando ella dijo esto, yo le dije, me parece excelente entonces el significado de Isa, porque nosotros como cristianos también decimos que Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. La Biblia nos enseña esto, que Él es el sacrificio perfecto para llevar los pecados de la humanidad. Entonces en ese momento ella se retracta y dice, no, la verdad es que no estoy muy segura y mejor voy a seguir investigando. Eso es muy impactante porque era lo más cercano que teníamos al nombre o al propósito, no al nombre, al propósito de Jesús en la tierra, y sin embargo al final me dijo, no estoy segura de ello. Entonces, cuando buscamos por internet qué significa o el significado de Isa, y valga destacar que no tiene que ver con Isa, el diminutivo o la variante de Isabel, por ejemplo, nombre femenino, sino Isa, nombre masculino, árabe. Te va a decir que Isa es el nombre, significa Jesús, es algo de lo que he encontrado, lo cual no es verdad. Por otro lado, te dicen que Isa es el nombre del hijo de María, el Mesías, a quien los cristianos llaman Jesús. Igual, esto no es el significado de un nombre, esto simplemente es la explicación de un personaje. Mi pregunta es, ¿qué significa Isa y por qué, si la palabra y el nombre árabe de Jesús, que es Yeshua, ya existía antes del Corán, el cual fue escrito unos 800 años después de Cristo, por qué al escribir un libro árabe no toman el nombre árabe de Jesús y lo incorporan en este libro y le tienen que cambiar el nombre? Entonces, para yo aceptar o entender o creer que Isa es el mismo nombre de Jesús, tendríamos que colocar significado de Isa y que este tuviese el mismo significado que cuando traducimos el nombre de Jesús. Entonces, creo que es muy importante, si tradujéramos Isa y dijera Salvador o Dios salva, diríamos es el mismo nombre y es simplemente una variante más. Usted quizás o cualquier otra persona se preguntará, pero ¿por qué tanto lío con si es Isa o si es Jesús? Pero yo quiero mostrarle lo que la Biblia dice sobre el nombre de Jesús y por qué este nombre es un no negociable, por qué no se debe cambiar el nombre de Jesús por ningún otro nombre que no signifique lo mismo que Jesús. La Biblia nos muestra que el nombre de Jesús fue dado nada más y nada menos que por el mismísimo Dios, según lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Ahora bien, vemos que el ángel viene de parte de Dios, le da el nombre a José y le dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Jesús significa Salvador o Dios salva. Entonces es como si le estuviese diciendo, llamará su nombre Salvador porque Él salvará a su pueblo. Entonces no es solamente el nombre, sino que el propósito viene unido, viene entrelazado con el nombre de Jesús. Él vino a salvar a la humanidad. Aparte de eso, fue dado por Dios. Si este nombre fue dado por Dios, entonces ¿quién es Mohammed para venir a cambiar el nombre de Jesús en un libro que es el Corán, que fue escrito aún después de la muerte de Jesús, unos 800 años después de Jesús, y un nombre que hasta ahora no se conoce su significado? Ahora bien, en el nombre de Jesús hay salvación, según lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si esto no está claro, dígame si no es importante el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, también en el nombre de Jesús hay adoración, o hay que dar adoración, según lo que dice Filipenses 2, 5 al 11. Y también rectifica que este nombre fue dado a Jesús por parte de Dios. Dice Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces podemos ver que el nombre es dado por parte de Dios para exaltar a Jesús. Y aparte de esto, dice, se doblará toda rodilla, es decir, para que esas rodillas se doblen, se están doblando en adoración al nombre de Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre, es un nombre no negociable. Aparte de eso, sabemos que la persecución también viene a la vida de un verdadero cristiano únicamente por el nombre de Jesús. Si tú eres cristiano y no quieres sufrir persecución, tengo el consejo perfecto para ti. No hables de Jesús, no uses el nombre de Jesús, y te aseguro que tendrás una vida sin persecución, porque en toda la historia bíblica sabemos que la persecución ha venido a los cristianos por el nombre de Jesús, y lo vemos en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, y voy a leer el pasaje de Hechos 4, 18, 19 y 20, y dice lo siguiente: los llamaron a Juan y a Pedro y le dijeron, a Pedro y a Juan, dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él, es decir, a Dios? Entonces, ellos habían sanado a una persona y fueron cuestionados, pero no fueron cuestionados de por qué sanaron y tampoco les prohibieron que siguieran sanando. La prohibición fue dejar de enseñar en el nombre de Jesús. Pero el versículo 19 de este capítulo 4 dice que ellos respondieron: porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces era imposible, o es imposible y debe ser imposible para un verdadero cristiano dejar de hablar en el nombre de Jesús y dejar de enseñar en el nombre de Jesús. Así que el nombre de Jesús no es cualquier nombre y no es algo que puede ser cambiado como nada. Ahora pregúntese, en el Islam, en la cultura islámica, los nombres son sumamente importantes. Cuando estuve en el Medio Oriente, tuve que aprenderme el significado de mi nombre, porque cada vez que me presentaba, alguien me decía: mucho gusto, soy Shams, y significa sol. ¿Cuál es tu nombre y qué significa? Hola, mucho gusto, soy Wasim, significa buen mozo. ¿Cuál es tu nombre y qué significa? Así que me tocó aprender que Eloísa significa gloriosa guerrera. Pero entonces, una vez más me pregunto, ¿por qué entonces cambian el nombre de Yeshua a Isa y ni siquiera conocen el significado de Isa? ¿Por qué sustituir el nombre de Yeshua por Isa? Los musulmanes dicen que creen en Jesús. Es más, que no serían verdaderos musulmanes si ellos no creyeran y respetaran a Jesús. Y hacen creer y confunden a muchos cristianos, haciéndonos pensar que sí, que están muy cerca y que creen lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque dicen que creen que Jesús nació de una virgen, lo cual es bíblico, que Jesús hizo muchos pecados, lo cual no cometió ningún pecado, lo cual es bíblico, que realizó muchos milagros, lo cual es bíblico, que está vivo y en el cielo, lo cual es bíblico, y que va a regresar, lo cual es bíblico. Pero, ¿qué le falta a esta descripción del Jesús islámico? ¿Qué le falta? Le falta que Jesús es Dios, que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz y que Jesús resucitó al tercer día. Entonces, un Jesús que no muere en la cruz, un Jesús que no resucitó, un Jesús que no es Hijo de Dios, no es el Jesús bíblico. Ahora, es obvio, en el Islam remueven la cruz, en el Islam remueven la resurrección, en el Islam remueven que Jesús sea Hijo de Dios, remueven la deidad de Jesús, y por ende no pueden tener a alguien en el Corán que se llame Salvador o Dios salva, porque obviamente los musulmanes se iban a preguntar: ¿y quién es este Salvador? ¿Y por qué salva? ¿Y cómo salva? Entonces, por eso fue sustituido el nombre de Isa o de Jesús por Isa.
Y si no es así, que por favor me digan cuál es la razón y que por favor también me digan cuál es el significado de Isa. Ahora vamos a hablar de Joshua el Mesías, que significa Él es el Mesías, con el énfasis de Él es el Mesías y no es otro el Mesías. Significa en latín, o viene del latín, la palabra Mesías, y en español sería el ungido, en griego sería Cristo, en árabe sería Mesías, en hebreo sería Mashiach. Esta palabra Mesías se encuentra 11 veces en el Corán, y si usted le pregunta a un musulmán si creen en el Mesías, le va a decir sí. Ahora, lo interesante es que al decirle que sí creen en el Mesías, usted tiene que reaccionar de forma contenta, gozarse, porque imagínese qué buena nueva, ¿no? De que los musulmanes creen en el Mesías. Ahora, pregúntele a un musulmán qué significa la palabra Mesías y se va a dar cuenta que no va a saber qué responderle. Y si le supiese responder y le dijese que Mesías significa ungido, ahora la siguiente pregunta sería: ¿y cuál era el propósito del Mesías o del ungido? Y estoy casi 100% segura que no va a saber qué responderle. ¿Por qué? Porque normalmente los musulmanes utilizan la palabra Mesías como un título que quizás fuera como formar parte del nombre de Jesús, como si uno dijese Jesucristo como nombre y apellido. Los musulmanes lo llaman el Mesías ibn Maryam, el Mesías, el hijo de María, pero sin conocer lo que representa la palabra Mesías en la vida de Jesús. Si usted le pregunta a un musulmán, ¿crees que Jesús es el Mesías? Y te responde que sí, obviamente. Ahora pregúntele, ¿entonces crees que Jesús es Dios? Y le va a decir no. Ahora, ¿cómo puede un musulmán creer que Jesús es el Mesías y no creer que Jesús es Dios? O solamente dicen que creen por tradición, pero realmente no conocen aquello en lo que dicen creer. La palabra Mesías no es un calificativo, no es un título para un simple profeta, porque según lo que dice la Biblia en Isaías 9, versículo 6, sobre la profecía mesiánica dada 750 años antes de Jesús, es lo siguiente: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Nada más y nada menos que cuando dice hijo nos es dado. La Biblia nos dice también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre lo da y nosotros lo recibimos. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y no solamente es profeta fuerte, sino Dios fuerte, un niño que es Dios, un niño que es Dios. Esto es importante porque es una profecía mesiánica, y cualquiera que diga y afirme que Jesús es el Mesías automáticamente está afirmando que Jesús es Dios. La Biblia nos dice que también será llamado Padre Eterno. ¿Quién es Padre Eterno? ¿Y quién puede ser eterno sino Dios? Y Jesús mismo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, haciendo referencia a la profecía mesiánica de Padre Eterno. Entonces es interesante porque si un musulmán dice creo que Jesús es el Mesías, pero no creo que Jesús es Dios, es imposible que el Mesías no sea Dios. Si crees en el Mesías, crees que Jesús es Dios. Si no crees que Jesús es Dios, no puedes creer que Jesús es Mesías, porque no puede ser una cosa sin la otra. Así que yo te pido, amigo musulmán, si estás viendo este video, que por favor leas la Biblia, que por favor investigues, y que no solamente creas por tradición, no solamente creas porque te lo dijeron, sino que puedas creer con convicción de que Jesús es el Mesías y qué significa ser el Mesías. Por eso estas palabras que están en este collar son tan importantes, porque Jesús
es el Salvador. Jesús es el nombre dado a Él de parte de Dios. Jesús cumplió la función de salvar al mundo de los pecados. Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías fue ungido para cumplir el propósito de la salvación. No fue ungido para ser profeta. Aun cuando Jesús realizó tarea profética, no fue su función principal, sino venir a morir por nuestros pecados y poder darnos así la vida eterna. Fue su propósito principal. Y esto es la palabra Mesías, un Dios que salva. Viene entonces la palabra Mujales. Mujales significa Salvador. Pero lo interesante es que todas las veces que un musulmán ha leído este collar y me ha dicho que la palabra que está allí no es Mujales, sino Mojles. Esta razón puede ser porque una palabra árabe que no tiene los símbolos vocálicos conocidos como tashkil puede ser pronunciada de diferentes formas. En el caso de Mujales, Salvador, y Mojles utilizan las mismas consonantes, pero Mojles significa leal y Mujales significa Salvador. Pero lo interesante es que aún cuando yo les digo no es Mojles, es decir, no es leal, sino Mujales, igual no entienden, porque me dice no sé lo que significa la palabra Mujales, aunque son árabes y es su idioma materno. La razón es porque la palabra Salvador no está en el léxico islámico religioso de las personas musulmanas y por eso desconocen totalmente esta palabra. Y me ha tocado explicarles y les digo, bueno, imagínate que tú vas a cruzar una calle pero no te diste cuenta, no vistes a los lados, y cuando yo me fijo que tú vas a cruzar y viene un carro y te puede atropellar, yo te saco rápidamente de allí, yo te halo de ese lugar para salvarte. Y él me dice, ajá. Y yo le digo, lo que Jesús vino a hacer en la tierra, su propósito principal fue salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte eterna y darnos en reemplazo la vida eterna. Entonces, ¿sabe otra cosa? La palabra Salvador, Mujales, tiene un significado mucho superior, o mejor dicho, muy superior y muy significativo, ya que la palabra Salvador también demuestra la deidad de Jesús. Dios dice que Él se llama Salvador porque viene a salvar, pero muestra la deidad de Jesús, porque ¿quién puede salvar? ¿Quién tiene la capacidad y la cualidad de salvar? Y lo vemos en Isaías 43:11, porque dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es la razón por la que Jesús se llama Salvador, porque Jesús es Dios fuerte, porque Jesús es Yahvé, es el Salvador. Dios vino a salvar a la humanidad a través de Jesús. Él es Dios. Te animo nuevamente a por favor leer la Biblia, a por favor entender lo que significan estos términos que sueles utilizar sin realmente conocer el significado, y que puedas hacerte acreedor de esa vida eterna, porque la Biblia dice que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y tú confiesas con tu boca, entonces puedes ser salvo, porque Jesús murió por mis pecados y también por los tuyos. Así que espero que este video haya sido de bendición para todos los cristianos, para todos los musulmanes, y que podamos aprender a presentar a Jesús por su nombre no negociable, enseñar quién es el Mesías y por qué Él es el Salvador y es Dios. Yo quiero compartir para terminar un testimonio de una muchacha musulmana en una mezquita. Recuerdo que fuimos a una actividad interfaith a una mezquita en la Florida. Y cuando llegamos, muy intencionalmente y muy estratégicamente por parte de los musulmanes, había una afroamericana guiando a las personas hacia dónde dirigirse, y cuando llegamos a la mesa de registración había una canadiense registrando junto con una boricua también convertida al Islam. Y me pareció muy interesante porque creo que era un mensaje que estaban enviando los musulmanes para decir, esta religión es para ti también. Pero
Cuando nosotros nos acercamos a registrarnos, una de mis amigas llevaba este collar o un collar como este, y cuando ella se inclinó para registrarse, la chica musulmana canadiense lo vio y dice: wow, qué collar tan bonito, y ahí qué dice. Y cuando dijo ahí qué dice, ahí fue donde yo la pesqué y comencé a explicarle por qué Jesús y no Isa, por qué Jesús es el Mesías, qué significa ser Mesías, por qué él era el Salvador, cómo salvaba. Y esta muchacha por unos 10-15 minutos dejó papel, dejó lápiz, y ella se enfocó, estaba súper concentrada en lo que yo estaba compartiendo con ella dentro de la mezquita. Y cuando terminó la actividad, yo recuerdo que fui hacia ella para despedirme, y ella me dice: cómo me fascinó tu collar, cómo me gustaría poder tener uno. Y en ese momento yo recuerdo que yo abrí el collar, lo preparé y entonces lo coloqué en su cabeza o en su cuello, y en ese momento ella como que estaba un poco nerviosa, miró a los lados y de repente me dice, yo le digo: en este momento se acaba de cumplir una promesa de Jesús, porque él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y ella dijo: yo me sé ese versículo porque me lo aprendí en la escuela dominical, mi familia es cristiana. Y yo en ese momento tuve sentimientos encontrados tan fuertes, porque estaba feliz de que ella quisiera tener este collar, porque entendió el significado de Jesús, del Mesías y el Salvador. Pero al mismo tiempo me sentí como impactada por saber que esta mujer había estado en una iglesia cristiana y sin embargo se había convertido al Islam. Y quizás algunos musulmanes que puedan estar viendo este video dirán: uy, sí, mira, dejó el cristianismo y se convirtió al Islam porque encontró la verdad. No. Yo creo que este testimonio representa algo mucho mayor. Y la verdad es que la mayoría de los latinos o de las personas que se están convirtiendo al Islam, que vienen de un trasfondo cristiano, católico o aún evangélico, es porque no han conocido verdaderamente a Jesús, porque no han conocido verdaderamente al Mesías y al Salvador, y simplemente han vivido vidas religiosas superficiales, porque no hay forma que alguien que después de conocer al verdadero Jesús, al verdadero Mesías, al verdadero Salvador, pueda ir a una religión donde el Isa que se presenta no salva, no muere por tus pecados, no resucita, no es victorioso, no es Dios fuerte, no es Padre eterno y no te garantiza la salvación. Así que esa es una realidad, y por eso necesitamos conocer al único Dios verdadero. Que Jesús te bendiga y te guarde, y por favor comparte este video para que más personas puedan entender quién es verdaderamente el Isa o el Mesías en el Islam, y quién es Jesús y el Mesías en la Biblia. Si te gustó, dale like, y también por favor suscríbete a mi canal. Gracias. Si quieres adquirir el collar evangelístico Yeshua o donar a este ministerio, por favor visita el enlace que se encuentra en la descripción de este video. También me gustaría poder escuchar los testimonios que tengas con este collar. Que Yahvé te bendiga y te guarde.